Buenas tardes, compañeros. Me presento, soy Javier Dumasá Sousa, estudio en la Universidad Católica del Norte, hago parte del programa de filosofía. Hoy vengo a hablar sobre un tema interesante en la filosofía, la dialéctica. Este concepto ha sido fundamental en la historia del pensamiento, desde los antiguos filósofos hasta Hegel y Marx. La dialéctica no es solo una técnica de debate, sino una forma de entender el cambio en las ideas, en la historia y en la sociedad. En este video veremos cómo ha evolucionado esta idea y cómo influye en la política y en el pensamiento actual. La dialéctica en la filosofía antigua. Heráclito dice, todo cambia, nada es estático. Heráclito fue uno de los primeros en proponer una idea dialéctica del mundo. Para él, la realidad no es fija, sino un flujo constante de cambios y contradicciones. Ejemplo para poder entender sobre Heráclito, ¿no? Imaginen que miramos un río, aunque parece el mismo. El agua nunca es la misma porque siempre está fluyendo. Lo mismo pasa con la realidad. Todo está en constante transformación. Relación con Hegel, Heráclito decía que la realidad se mueve por la lucha de opuestos, algo que influenciaría la dialéctica de Hegel. Parménides y los eleáticos, el cambio es una ilusión. Parménides pensaba lo contrario a Heráclito. Decía que el cambio es solo una ilusión de nuestros sentidos y que la realidad es única e inmutable. Ejemplo, su discípulo Zenón creó paradojas para demostrarlo, como la paradoja de Aquiles y la tortuga, en la que argumentaba que Aquiles nunca alcanzaría a una tortuga en una carrera si ésta tenía ventaja inicial. Relación con Hegel. Aunque Hegel aceptaba el cambio, también tomaba la idea de que la realidad es una totalidad unificada. Platón, la dialéctica como método filosófico. Platón llevó la dialéctica, digamos, a otro nivel. Para él, no era solo sobre el cambio en la realidad, sino un método de conocimiento. Es un diálogo, en sus diálogos, Sócrates usaba preguntas para que sus interlocutores descubrieran sus propios errores y llegaran a la verdad. Ejemplo para aclarar o para entendernos más. Si alguien cree que la justicia es solo castigar a los demás, en ese sentido, Sócrates le haría preguntas hasta que se dé cuenta de que la justicia es mucho más que eso. Relación con Hegel. Platón veía la dialéctica como un proceso de descubrimientos de la verdad, lo cual influyó en el método dialéctico de Hegel. Aristóteles, la dialéctica como herramienta lógica. En ese sentido, Aristóteles veía la dialéctica como una forma de argumentación útil para analizar teorías y cuestionar ideas. Ejemplo como para entender también, si alguien dice, el dinero da felicidad, y otro dice, el dinero no compra la felicidad. En ese sentido, Aristóteles usaría
la dialéctica para analizar ambos argumentos y buscar una respuesta más razonada. La dialéctica en Hegel. Hegel llevó la dialéctica a otro nivel en su método dialéctico, basando en 3 etapas. Para entender en este punto sería como decir primero tesis, una afirmación o idea inicial. Como segundo, antítesis sería su contradicción opuesta. Y en el síntesis, la superación de la contradicción generando una nueva idea. Ejemplo, en tesis, la monarquía es el mejor sistema de gobierno. Antítesis, la monarquía es injusta y debe desaparecer. En el síntesis, se crea una democracia que mantiene el orden, pero también de derechos a los ciudadanos. Conexión con Platón y Heráclito. Hegel toma la idea platónica de que la dialéctica ayuda a descubrir la verdad y la idea de Heráclito de que todo está en cambio constantes. La dialéctica en Marx. Marx tomó la dialéctica de Hegel, pero le dio un giro radical. En lugar de aplicarla solo las ideas, la aplicó a la historia y la sociedad. Entonces, en materialismo dialéctico y lucha de clases, Marx decía que la historia no avanza solo por el choque de ideas, sino por el conflicto entre clases sociales. Ejemplo, también como para entender en ese sentido, tesis. En tesis, digamos, en la Edad Media, el feudalismo dominaba la sociedad. Antítesis, digamos, la burguesía se rebeló contra el feudalismo porque impedía el comercio. Y en el síntesis, el capitalismo reemplazó el feudalismo. Diferencia con Hegel. Hegel decía que la dialéctica movía las ideas. Marx decía que movía la historia a través de los conflictos económicos y sociales. Llevemos un ejemplo actual. Hoy en día los trabajadores y las grandes corporaciones siguen en conflicto. Marx diría en ese sentido que este choque eventualmente creará un nuevo sistema económico. Ya para terminar, para concluir, a lo largo de la historia, la dialéctica ha sido una herramienta clave para entender cómo cambian las ideas, la realidad y la sociedad. Desde Heráclito hasta Marx, hemos visto cómo este concepto ha evolucionado y sigue siendo clave para analizar el mundo en el que vivimos. La dialéctica no solo nos ayuda a debatir, sino también a comprender cómo los conflictos impulsan el progreso. Compañeros, espero que este video les haya ayudado a entender mejor este tema. Muchas gracias y bendiciones.